Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con los capítulos 4 al 6 de la historia, Nuestro lugar en el mundo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 4, una búsqueda en todo sentido. Los días pasaron entre nuevas experiencias y adaptación para los integrantes de la familia llamada Aizawa, entre rutinas que se iban estableciendo poco a poco. Intercambio de conversaciones y acciones pasaron junto con esos días, la calma era permanente, hasta que ya no lo fue. El aire nocturno estaba frío esa noche, impregnado del olor a pasto húmedo. Izuku se movía en silencio en el patio trasero, su respiración entrecortada compasando cada flexión, cada salto, cada intento torpe de imitar a los héroes que había estudiado durante años. Sus manos estaban raspadas, sus rodillas temblaban, pero él no paraba. Si dejaba de moverse, las voces en su cabeza lo devoraban. Dentro de la casa, la calma se había quebrado. Una conversación pendiente por fin había reventado. Shouta, no puedes seguir con esa idea, Hisashi hablaba en voz baja al principio, como intentando contener la frustración. Es nuestro hijo. No puedes pedirle que abandone su sueño así como así. No es un capricho, Hisashi, replicó Aizawa, seco, con esa mirada filosa que siempre lo hacía parecer más duro de lo que quería ser. Quiero que tenga un futuro real. El curso de apoyo es un camino seguro, podría aportar de una forma que nadie más puede. Pero no es lo que él quiere. La voz de Yamada se elevó, cargada de furia y de dolor. ¿No lo ves? Izuku vive para ser héroe. Y tú ni siquiera crees que pueda lograrlo. Tenemos que aceptarlo, Hisashi. Gritó Aizawa, para después continuar con pesar, Izuku nunca podrá ser un héroe. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que cualquier silencio. El tono de la discusión escalaba, cada frase se clavaba como una daga. Shouta se mantenía firme, pero sus manos apretadas revelaban la tensión que lo consumía. Hisashi, en cambio, temblaba de impotencia, como si cada palabra suya no alcanzara a romper el muro de su pareja. Izuku se quedó congelado en la entrada del patio. El sudor en su frente se mezcló con lágrimas que no había sentido caer hasta ese momento. Su pecho dolía, más que cualquier raspón, más que cualquier caída. ¿De verdad su papá Chou pensaba eso? ¿De verdad no creía en él? Quiso retroceder, pero sus pies no respondieron. El corazón se le estrujó con fuerza, y un sollozo escapó sin permiso de sus labios. Fue pequeño, pero suficiente para que Aizawa, con su oído entrenado, se detuviera en seco. Ambos adultos giraron al mismo tiempo hacia la puerta trasera. Y ahí estaba él, diminuto, con los ojos rojos, el cuerpo encogido y tembloroso. Izuku. Shouta apenas pudo pronunciar su nombre antes de intentar acercarse. Pero el niño retrocedió, por primera vez alejándose de él como si temiera ese contacto. Levantó la mirada, cargada de un dolor que ningún niño de su edad debería conocer. ¿Nunca creíste que podría ser un héroe? La voz le salió rota, más un lamento que una acusación, pero cada sílaba golpeó con fuerza el pecho de Aizawa. Shouta quiso hablar, explicar, negar. Hisashi también avanzó un paso, con las manos temblorosas extendidas. Pero Izuku no los dejó. Su respiración era un mar de jadeos y sollozos, y cada intento de acercarse lo hacía retroceder aún más. El silencio se apoderó de la casa, roto solo por los lloriqueos ahogados del niño. Entonces, sin más, Izuku se dio la vuelta y corrió. Izuku. Gritaron los dos al unísono, pero sus piernas pequeñas conocían demasiado bien cada rincón, cada salida, cada obstáculo. Maldita la hora en que Shouta le enseñó parkour. La puerta del jardín quedó abierta, y con ella la herida que se acababa de abrir en esa familia. Ambos lo buscaron en los alrededores, corriendo bajo la luz tenue de la luna, llamando su nombre una y otra vez. Pero el silencio de la noche fue la única respuesta. La medianoche los encontró con el pecho apretado y la desesperación pintada en sus rostros. Su hijo había huido. Y no sabían cómo alcanzarlo. En la casa de los Bakugo, la rutina era casi un reloj. Katsuki había terminado de cenar y se encerró en su cuarto para cumplir con los deberes antes de meterse a la cama.
El sonido de su lápiz sobre el cuaderno se mezclaba con el leve murmullo del televisor encendido en la sala. Todo normal, nada fuera de lugar. De pronto, el teléfono vibró sobre su escritorio. Extrañado, lo tomó sin siquiera mirar el número. ¿Qué pasa?, preguntó con brusquedad. La voz que le respondió al otro lado lo hizo enderezarse de inmediato. Katsuki, soy Isashi. ¿Qué quiere usted? Solo quería preguntar si Izuku se pasó por ahí. ¿No lo viste desde que se despidieron en la estación? El rubio frunció el ceño, girando el lápiz entre los dedos. No. Lo dejé ir a su casa, ¿por qué? Hubo una pausa del otro lado. Luego, la voz de Yamada sonó más apagada. Está bien, no te preocupes, pero Katsuki notó la tensión disfrazada en su tono. El rubio golpeó el escritorio con el lápiz. ¿Todavía no llegó a su casa o qué? El silencio fue roto por una voz diferente, seca, que caló hondo en Katsuki. Escapó. Era Aizawa, tajante, sin rodeos. Katsuki se quedó helado un instante, y luego gritó con todas sus fuerzas. ¿Qué? El teléfono tembló en su mano. El nerd, escapando. Era absurdo. Ese santurrón jamás desobedecía, jamás se salía del molde. Podía llorar, podía quejarse, pero huir, no, eso no encajaba con él. Llámanos si aparece por ahí, añadió Yamada, intentando sonar firme, pero la voz le temblaba en cada palabra. Katsuki apenas asintió antes de que cortaran la llamada. La pantalla volvió al negro y el silencio de su habitación le pesó como plomo. Maldito nerd, murmuró, pero no había furia en su voz, sino un desconcierto incómodo que lo apretaba en el pecho. Mientras tanto, en el departamento de Aizawa y Yamada, la tensión crecía. El living estaba iluminado solo por la lámpara de pie junto al sofá. Los dos héroes se movían de un lado a otro, los teléfonos en la mano. Yamada hablaba rápido, llamando a cada contacto que podía. Primero Shouto, luego Ida, incluso a Nezu, que prometió mandar un aviso a los docentes disponibles. No querían dejar cabos sueltos. Touya también, sugirió Yamada, aunque sabía que estaba lejos de la ciudad. Aizawa no discutió. Hazlo. Las respuestas fueron todas iguales. Negativas. Nadie sabía nada de Izuku, nadie lo había visto. Cada minuto que pasaba, la ansiedad crecía. Yamada, con los auriculares colgando al cuello, se dejó caer en el sofá con un golpe seco. Se pasó las manos por el rostro, desesperado. ¿Y si le pasa algo? Aizawa permaneció de pie, la mirada fija en el ventanal oscuro. Apenas movió los labios. No debí decir nada. El silencio posterior fue atronador. Yamada lo miró, sorprendido, y de inmediato comprendió. Su esposo cargaba la culpa sobre los hombros. Había dejado que una discusión escapara de su control, había mostrado grietas delante de Izuku. El pequeño había visto más de lo que debía. Y ahora estaba desaparecido. Aizawa apretó los puños, las uñas marcándose en la palma. Debí callarme. Guardarlo para después. Discutir solo contigo. No, frente a él. La voz de Present Mix se quebró. No es tu culpa, pero Aizawa no respondió. Su mente solo repetía la misma pregunta. ¿Dónde estaba su pequeño niño problemático? La noche estaba oscura, silenciosa salvo por los pasos de Izuku que resonaban sobre el pavimento húmedo de la ciudad. La luz amarillenta de los faroles dibujaba sombras alargadas, y el viento fresco hacía que sus pensamientos se mezclaran con los murmullos constantes que siempre lo acompañaban cuando su mente se aceleraba. Cada esquina parecía contener ecos de sus propias dudas, y cada sonido lo hacía sobresaltarse. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado horas antes. La discusión entre sus padres. Cómo su padre dudaba de su capacidad para ser un héroe, y cómo Isashi lo defendía con cada fibra de su ser. Su corazón se oprimía al recordar las palabras de y el peso de sentir que ni siquiera su propio padre confiaba en él le calaba los huesos. Si no creyeron que podía, deberían haber hablado conmigo, murmuró entre dientes, su voz apenas audible. Y huir así. Qué infantil, ¿qué pensarán de mí ahora? ¿Me odiarán? Su rostro se sonrojó al reconocer la vergüenza que lo invadía. No debía haber escapado.
Y, sin embargo, había corrido, con la esperanza de encontrar un lugar donde sus pensamientos no lo persiguieran, donde pudiera ordenar su mente en silencio. Una vez más, su cabeza comenzó a llenarse de murmullos, de esas voces internas que analizaban cada situación, cada error, cada consecuencia posible de su vida. No se dio cuenta de que alguien caminaba junto a él hasta que una voz grave lo sacó de su ensimismamiento. ¿Qué hace un niño afuera a estas horas? Ya pasan de las 2 de la mañana. Será mejor que vayas a tu casa. Izuku se giró de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Delante de él estaba un héroe que jamás habría esperado encontrarse tan tarde en la calle. Era un hombre alto, con una presencia imponente, pero no hostil. Sus ojos tenían un brillo analítico, casi clínico. Algo en él le resultaba familiar. Había visto un par de vídeos de sus combates y análisis en los archivos que Nezu le mostraba. Su Kirk era aterrador en teoría. Podía inducir alucinaciones con solo tocar a alguien. Shicho, así lo recordaba Izuku. Sabía de su don, la capacidad de inducir ilusiones mediante el contacto. Podía afectar a un enemigo con un toque de 3 segundos y mantenerlo confundido por igual tiempo. Fascinado, Izuku se olvidó de sus miedos y murmulló estrategias en voz baja, como hacía siempre. Yo solo necesitaba despejarme un poco, respondió, su voz temblando ligeramente. El héroe arqueó una ceja, incrédulo. Sí, claro. Niño, a las 2 de la mañana, muy convincente. ¿Te escapaste o andas en malos pasos? Sé sincero conmigo. Izuku tragó saliva, sintiendo la presión de la mirada sobre él. De verdad solo salí a tomar aire, dijo, con torpeza, su habitual incapacidad para mentir reflejada en cada palabra. Antes de que el héroe pudiera replicar, un sonido agudo emergió de su radio. Su mirada cambió de inmediato, y sin una palabra, se lanzó hacia la dirección del incidente. Antes de irse, se volvió hacia Izuku. No te muevas de aquí. Pero Izuku no pudo quedarse quieto. Su curiosidad y admiración por los héroes lo empujaron a seguirlo, manteniéndose a distancia prudente mientras se adentraban en un barrio cercano. Allí, en un minimercado, la escena que encontró lo hizo contener la respiración. 2 villanos estaban atacando al local. Una mujer con un Kirk que disparaba cuchillas desde su cabello y un hombre que aún no demostraba su poder. Un héroe ya estaba allí, en pleno combate. Y el que venía con él entró en batalla sin dudar. Izuku lo observó todo con detenimiento, analizando la situación como lo hacía siempre. El héroe que estaba en escena era Silver, podía paralizar a una persona a la vez. Tal como sospechaba tenía inmovilizado al villano. La situación se complicó. Un tercer villano apareció, un hombre con Kirk de camaleón que se mimetizaba con el entorno. Nadie lo había detectado hasta que atacó, noqueando al héroe recién llegado. Ahora la batalla se volvía un 2 contra 1, y el héroe estaba en desventaja. Izuku tragó saliva, pero su mente ya estaba en funcionamiento. Tengo que hacer algo, pensó. Sus manos se tensaron. Analizó al villano de camaleón. Rápido, escurridizo, pero vulnerable si lo distraían o se lo acorralaba. La mujer de las cuchillas era menos experimentada. Sus ataques eran previsibles y carecían de precisión. Sigilosamente, el pecoso se acercó al villano camaleónico, apuntando con precisión el punto débil que había identificado durante sus observaciones. Un golpe certero en la nuca lo dejó inconsciente. Silver lo miró incrédulo. Niño. Vete de aquí. Pero Izuku estaba demasiado enfocado. Cada segundo contaba. Mientras Silver atrapaba a otro de los villanos, Izuku se giró hacia el vendedor herido. Con rapidez sacó gasas y vendas de uno de los estantes y comenzó a vendar la herida del hombre. Sus manos eran firmes, meticulosas, y su respiración controlada. Cada acción estaba calculada, cada movimiento medido. Silver terminó con los villanos y observó al niño que acababa de actuar. Con cautela, se acercó. ¿Qué haces afuera a estas horas, niño? ¿Eres un vigilante? Izuku negó con la cabeza, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza y la excitación de haber ayudado. Solo, estaba tomando aire. El héroe asintió, aunque la duda seguía reflejada en sus ojos. Los héroes siempre apreciaban la ayuda, pero un niño en la escena de un crimen siempre era un riesgo.
Sin embargo, algo en la manera de actuar de Izuku le inspiraba confianza. Personalmente se llevaba bien con varios vigilantes, mientras no mataran ni ayudaran a las personas, a él no le importaba un par de manos extras. Gracias, niño. Nos ayudaste hoy. Pero será mejor que te vayas antes de que lleguen las patrullas. Izuku asintió tímidamente, con un calor en el pecho que lo hacía sonreír a pesar de la situación. Había ayudado a alguien, no solo a un civil sino también a dos héroes. Cada decisión, cada análisis había tenido un impacto real. Mientras se alejaba, una palabra quedó grabada en su mente: vigilante. No estaba familiarizado con el término. Más tarde lo buscaría. Por el momento, solo quería regresar a casa. Su rabieta había sido infantil. Lo único que deseaba ahora era ver a sus padres, disculparse por su huida y, quizá, reconstruir un poco de la confianza que había perdido. El aire fresco de la madrugada lo envolvía, y mientras caminaba por las calles silenciosas, su mente seguía repasando cada detalle del enfrentamiento. No había Kirk, pero sí determinación. No había poderes especiales, pero sí inteligencia y un corazón dispuesto a ayudar. Y en cada paso, se repetía a sí mismo: algún día, seré un héroe de verdad. Continuará, fin del capítulo 4. Capítulo 5, entre vergüenza y preocupación. La puerta de la casa se abrió con un leve crujido, y Izuku entró silencioso, con la mirada baja y los hombros encorvados. El frío de la madrugada aún le calaba, pero lo que más lo pesaba era la culpa y la vergüenza que le quemaban el pecho. Cada paso resonaba en la casa, y por un instante se detuvo, temeroso de lo que encontraría al otro lado de la sala. Aizawa y Yamada ya lo esperaban. Habían pasado horas preocupados, revisando llamadas, patrullas y cada posible pista, solo para encontrarse con que su hijo había regresado solo, agotado y con los ojos aún brillantes por el llanto contenido. Al verlo, los tres se quedaron paralizados unos segundos, y luego todo estalló en un abrazo contenido por tanto tiempo. Izuku. Susurró Aizawa, con la voz quebrada por la tensión y la preocupación. Lo siento, por gritar, por discutir, no debimos dejar que escucharas eso. Izuku levantó la cabeza lentamente, con los ojos rojos y húmedos, y apenas logró murmurar: no, no es culpa de ustedes. Fui yo quien huyó, fui infantil. Yamada se acercó rápidamente y envolvió al pequeño en sus brazos, con fuerza y ternura. Shou, dijo con la voz temblorosa. Mira que está bien, cariño. No tienes que cargar con todo tú solo. Aizawa bajó la mirada, apenado. Las palabras de su hijo, su disculpa, le atravesaron el pecho. Por primera vez en horas, dejó salir un suspiro profundo, y con cuidado, colocó una mano sobre el hombro de Izuku. Lo siento, pequeño, por no haberte explicado antes, por dejar que nuestra pelea te afectara, dijo Aizawa. No queríamos que sintieras que no confiamos en ti. Izuku cerró los ojos y se dejó llevar por los brazos de sus padres, sintiendo cómo el peso de la culpa se mezclaba con el calor de la comprensión y el amor. Lágrimas silenciosas surcaron su rostro mientras murmuraba: perdón, por ser tan infantil, por asustarlos. No tienes que disculparte, intervino Yamada, acariciando su cabello. Todos cometemos errores, y todos tenemos momentos de miedo. Lo importante es que estás aquí, y que seguimos juntos. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Tres corazones palpitando al mismo tiempo, conectados por el miedo, la preocupación y la certeza de que nada podía romper lo que los unía. Izuku apoyó su cabeza en el pecho de Aizawa, respirando profundamente mientras Yamada colocaba sus brazos alrededor de ambos. Nunca más haremos esto sin hablar primero, susurró Aizawa. No es que no confiemos en ti. Nos preocupamos, eso es todo. Izuku murmuró, entre sollozos y risas contenidas. Gracias, por preocuparse, por mí. Siempre, pequeño, respondió Yamada, besando su frente con ternura. Siempre nos preocuparemos por ti, pase lo que pase. Por un instante, el tiempo pareció detenerse en esa sala. No había miedo, no había vergüenza, solo la certeza de que, pase lo que pase, la familia se mantendría unida. Aizawa, Yamada e Izuku, tres almas entrelazadas por el amor, el respeto y la confianza mutua.
te prometo que, intentaré no asustarlos de nuevo, dijo Izuku, con una sonrisa tímida entre las lágrimas. No necesitamos promesas, solo que recuerdes que estamos aquí, dijo Aizawa con suavidad. Y que no importa qué tan difícil parezca todo, no estarás solo. Izuku respiró hondo, cerrando los ojos y sintiendo por primera vez en horas que la presión se aligeraba. Sus padres no lo juzgaban, no lo rechazaban. Lo entendían, lo apoyaban, y sobre todo, lo amaban. Los amo, murmuró Izuku, con voz apenas audible. Y nosotros a ti, pequeño, dijo Yamada, mientras Aizawa asentía, con la voz más cálida de lo habitual. Siempre. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era incómodo ni lleno de tensiones. Era un silencio cálido, un silencio que hablaba de confianza recuperada, de lazos que se fortalecían y de un hogar que, sin importar los errores o las huidas, siempre estaría allí para recibirlos. Esa noche, Izuku se acostó finalmente en su cama, sintiendo el abrazo de sus padres aún en su corazón. Supo, con una certeza tranquila, que podía enfrentar cualquier obstáculo, porque no lo haría solo. No importaba lo difícil que pareciera ser su sueño de ser un héroe, ni lo que otros pudieran decir. Mientras tuviera el amor y la confianza de su familia, habría esperanza. Y así, entre sollozos contenidos, abrazos y palabras de ternura, los tres recuperaron lo que se había perdido por unas horas. La certeza de que, juntos, podían superar cualquier miedo, cualquier duda, cualquier error. El futuro seguiría siendo incierto, los retos y entrenamientos continuarían, pero esa noche, en ese pequeño hogar, la familia se sintió completa. Y para Izuku, eso era suficiente para encontrar la fuerza de seguir adelante. La luz de la mañana se colaba por la ventana de la habitación de Izuku, y con ella llegó el vibrar incesante de su teléfono. Al abrirlo, los mensajes y llamadas de sus amigos lo abrumaron de inmediato. Kat-chan con mayúsculas y signos de exclamación, Ten-chan preocupado y regañón, Shou-chan con su tono paternal y tranquilo, y un par de notificaciones de Shinzo que, según su intuición, serían bromas pesadas o burlas. Izuku suspiró, dejándolo todo sin contestar. No quería enfrentarse a la marea de reproches y bromas tan temprano. Necesitaba tiempo para ordenar sus propios pensamientos y para reflexionar sobre lo sucedido la noche anterior. Se recostó un momento, recordando con un sonrojo intenso lo infantil que había sido al escapar. Cada detalle, desde las lágrimas hasta la confrontación silenciosa entre sus padres, pasó ante sus ojos. Incluso se acordó de la palabra que Silver había usado: vigilante. Algo resonaba en él, un término que le sonaba familiar pero que no comprendía del todo. Tal vez, pensó, más tarde tendría que averiguar qué significaba. Con un suspiro profundo, Izuku se levantó y comenzó a prepararse para salir. Su mochila estaba lista desde la noche anterior, y aunque aún sentía el peso de la culpa por su escapada, se obligó a mantener la cabeza en alto. Vamos, Izuku, que siempre llegamos temprano, dijo Yamada, entrando a la habitación y dándole una palmada en la espalda. Aizawa, que aún tenía ojeras profundas, lo miró con expresión seria pero apenas perceptible rastro de alivio en los ojos. No olvides que tenemos que salir en 15 minutos si queremos llegar a tiempo. Izuku asintió y juntos salieron de la casa, caminando hacia el auto familiar. Era usual que los tres viajaran juntos, aunque a veces Aizawa se quedaba unos minutos más para dormir y luego salía en su propio vehículo. Yamada e Izuku eran los madrugadores de siempre, llegando casi una hora antes a la UA para organizarse. El camino transcurrió con normalidad, como si la escapada de la noche anterior no hubiera sucedido. Entre ellos hubo momentos de silencio, pero también de palabras sinceras y reconfortantes. Habían conversado sobre sus emociones. Los llantos, los miedos, las preocupaciones, y sobre todo, sobre la determinación de Izuku. Solo me preocupaba, dijo Aizawa, con su habitual voz seca pero más suave que de costumbre, que la decepción te afectara demasiado si tu sueño no se concretaba. No quería que cayeras en una recaída. No se preocupen, respondió Izuku con convicción. Mi determinación de ser un héroe no se va a quebrar. Pase lo que pase, voy a seguir adelante. Yamada sonrió, acariciándole la cabeza mientras asentía con aprobación. Eso es lo que queríamos escuchar, pequeño.
Siempre estaremos aquí para levantarte, pero confiamos plenamente en ti. Aizawa sintió con la cabeza, sintiendo un alivio profundo. No había más palabras necesarias. Ambos sabían que su hijo estaba listo para enfrentar cualquier desafío, y que su labor como padres no era controlar su futuro, sino acompañarlo y sostenerlo. Cuando llegaron a la UA, sin embargo, Izuku se encontró con algo que le hizo acelerar el corazón. La entrada estaba ocupada. No era cualquier grupo de estudiantes, sino sus 4 amigos que tanto le habían mensajeado, junto con un par de compañeros de la clase 1A. Su rostro se enrojeció instantáneamente. Yamada y Aizawa, sorprendiendo a Izuku, soltaron un par de risas burlonas y le palmaditas en la cabeza. «Suerte con esto, pequeño», dijo Yamada, con una sonrisa burlesca que Izuku nunca hubiera imaginado ver en su padre. «Sí, suerte», añadió Aizawa, con ese tono serio pero cargado de un humor apenas perceptible. La clase 1A estaba con la boca abierta. Ver a su profesor, el mismo que había expulsado a 2 estudiantes apenas días atrás, riendo y bromeando con un alumno del curso general era simplemente inconcebible. Los murmullos y las preguntas se arremolinaron a su alrededor, como una marea de curiosidad y asombro. Izuku, rojo de vergüenza y con la sensación de querer desaparecer, intentó mantenerse firme, aunque sentía cada mirada clavada en su espalda. Sin embargo, entre toda esa confusión, había 2 presencias que no dejarían pasar la oportunidad: Todoroki y Bakugo. Ambos lo observaron con una mezcla de seriedad y determinación. Asintieron entre ellos, comunicándose sin palabras. El momento era claro. Iban a interrogar al nerd como diera lugar. Izuku podía sentir la intensidad de sus miradas, y por un instante recordó lo vulnerable que se había sentido la noche anterior. Pero también recordó la fuerza que había sentido. Inspiró hondo, se erizó con el aliento de anticipación y, con una pequeña sonrisa nerviosa, se preparó mentalmente. Podría ser vergonzoso, podría ser intimidante, pero ahora no estaba solo. Mientras los demás lo rodeaban, con preguntas y comentarios volando de todas partes, Izuku recordó la palabra que había escuchado la noche anterior: vigilante. Tal vez más adelante entendería su significado, pero por ahora, lo importante era esto: regresar, enfrentar el mundo y demostrar que, aunque sin Kirk, su valor y determinación eran inquebrantables. Y con ese pensamiento, respiró profundo, alzó la mirada y avanzó con firmeza hacia su futuro. La mañana había pasado sorprendentemente tranquila. Izuku había logrado esquivar miradas curiosas, fingir concentración en clase y hasta evadir a los más insistentes con un par de sonrisas nerviosas. Pero la suerte no siempre dura, y el golpe lo recibió justo cuando el estómago empezaba a rugir por la hora del almuerzo. Antes de cruzar la entrada del comedor, 2 figuras familiares se interpusieron en su camino como si hubieran estado esperándolo todo el tiempo. «Nerd». La voz de Bakugo resonó como un trueno. «Izuku, tenemos que hablar», añadió Todoroki, con ese tono sereno que, de alguna forma, resultaba aún más intimidante. Izuku palideció. Era imposible escapar de ambos al mismo tiempo. Intentó balbucear una excusa, pero Kak-chan ya lo tenía agarrado del brazo y Shou-chan, con un simple gesto, lo empujó suavemente en dirección contraria al comedor. «¿A dónde?», empezó Izuku, pero la respuesta le llegó cuando reconoció la silueta que los esperaba en el jardín trasero de la UA. Shinzo, con las manos en los bolsillos y expresión aburrida, sonrió apenas al verlo. «Vaya, vaya. Así que trajeron al protagonista del espectáculo. No podía perderme esto». «¿Espectáculo?», preguntó Izuku, nervioso. «Sí», replicó Shinzo, encogiéndose de hombros. «Ver cómo te fríen a preguntas hasta que confieses algo jugoso». Bakugo lo empujó a sentarse en una banca, mientras Todoroki se colocaba frente a él con los brazos cruzados. Era un juicio improvisado, y Izuku estaba en el banquillo de los acusados. Las preguntas comenzaron a caer una tras otra, como una tormenta imposible de detener. «¿Dónde estuviste?», soltó Bakugo, fulminándolo con la mirada. «¿Por qué escapaste?», añadió Todoroki, con el ceño fruncido. «¿Qué estabas pensando a esa hora de la noche? ¿Acaso no sabes lo peligroso que es?».
La voz de Shouto se alzó un poco más, reflejando una preocupación que rara vez dejaba ver. ¿Te lastimaste? ¿Alguien te vio? Bakugo lo sacudió del hombro. Contesta, maldito nerd. Izuku miraba a uno y otro, sin poder decidir a quién responder primero. Una gota de sudor le corrió por la sien. Su sonrisa avergonzada se amplió, casi como un mecanismo de defensa, mientras intentaba balbucear explicaciones que no convencían a nadie. Bueno, solo necesitaba despejarme, murmuraba, pero las preguntas no paraban. Era irónico. Ni siquiera sus padres lo habían presionado tanto. Con ellos había bastado un par de disculpas y lágrimas para arreglar las cosas. Pero aquí, frente a sus amigos, sentía que estaba bajo un reflector que no lo dejaba moverse. Espero que Silver no diga nada, pensó de repente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Silver y su padre patrullaban la misma zona, y en ocasiones trabajaban juntos. Si llegaba a relacionar al chico pecoso con lo sucedido en el minimercado, todo se derrumbaría. No quería imaginar la charla que tendría después con Aizawa. Su mente se perdió en esos pensamientos, y en ese instante dejó de responder. Los tres lo notaron. Bakugo gruñó, Todoroki suspiró con frustración y Shinzo alzó una ceja. TCH, maldito distraído, refunfuñó Bakugo, aunque en sus ojos había un brillo distinto, mezcla de enojo y alivio. Mientras estés entero, supongo que está bien. Sí, asintió Todoroki, relajando la postura. Solo queríamos asegurarnos de que no te pasara nada. Shinzo, que había permanecido callado hasta entonces, soltó una risa baja. ¡Qué ternura! Dos gatos ferales cuidando de un ratón. ¿Qué dijiste, maldito Geras? Bakugo dio un paso hacia él, con el puño en alto. Nada, nada. Shinzo levantó las manos, todavía sonriendo. En realidad, no lo decía para burlarse de Izuku, sino como una forma de esconder lo incómodo que le resultaba ver tanta preocupación genuina. Izuku lo observó de reojo y sonrió. Shinzo le recordaba mucho a su padre Shou. Un gato arisco por fuera, siempre con comentarios secos y defensivos, pero por dentro una auténtica masita blanda. De verdad, estoy bien, dijo finalmente, dejando escapar un suspiro. Se obligó a mirarlos a los ojos. Solo fue una pelea con mis padres. Desacuerdos. Ya lo hablamos y lo resolvimos. Por un instante, el silencio reinó entre ellos. Luego, Bakugo soltó una carcajada ronca. Así que tu primera rebeldía, nerd. Ja. Ya era hora. Todoroki negó suavemente con la cabeza, aunque la tensión de sus hombros desapareció. Shinzo rodó los ojos con exageración. Pensábamos que se trataba de algo más grave, dijo Shouto, dejando escapar un pequeño suspiro de alivio. Sí, bueno. Izuku rió nervioso, frotándose la nuca. Supongo que fue más escandaloso de lo que debía. Con eso, la tormenta se disipó. Los tres asintieron, como si hubieran alcanzado un veredicto invisible, y se encaminaron hacia el comedor. Izuku los siguió, con el corazón un poco más ligero. Aunque por dentro, la vergüenza seguía ardiendo como fuego. Midnight ya lo había molestado esa mañana en clase, sonriendo con picardía al pasar junto a él y soltando un comentario que lo había hecho querer hundirse en su asiento. Y lo peor era que sospechaba que Nezu también lo sabía. Si el director me lo menciona en el entrenamiento de la tarde, creo que muero de vergüenza, pensó mientras se sujetaba la mochila contra el pecho. El mundo entero parecía conspirar para recordarle su pequeña escapada, y cada vez que alguien lo miraba demasiado tiempo, Izuku sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba un poco más. Pero al mismo tiempo, no podía negar la calidez que lo rodeaba. Había huido, sí. Había cometido un error infantil. Y aún así, todos estaban ahí. Sus padres, sus amigos, incluso sus profesores. Todos lo miraban, lo regañaban, lo molestaban, porque les importaba. Y aunque ardiera de vergüenza, ese era un peso que estaba dispuesto a cargar. Continuará, fin del capítulo 5. Oh, estaba haciendo esta historia y sombras de un héroe al mismo tiempo y casi me equivoco de capítulo jeje. A veces se me confunden las historias así que cualquier discordancia es producto de esa mezcolanza de cosas.
Espero sea de su agrado, se despide atentamente Lampax. Capítulo 6. Vigilantes. La casa estaba en silencio. Solo el leve sonido de las hojas al pasar y el repiqueteo de un lápiz contra la mesa acompañaban a Izuku, que se había acomodado en su pequeño escritorio, todavía con uniforme puesto. El reloj de la sala marcaba pasadas las 6, el cielo comenzaba a oscurecerse, y en la penumbra de la tarde él trabajaba con una concentración febril. La jornada escolar había sido rutinaria, casi monótona, salvo por una cosa. Tal como había pensado, Nezu lo molestó. No hubo sermones largos ni castigos ejemplares, pero las miradas y comentarios entre dientes no tardaron en llegar. Analiza a la clase 1A. Para la próxima simulación en el USG necesito un informe de debilidades y posibles áreas a reforzar. Considera que no siempre los quirks lo son todo. Izuku había sintiendo un extraño alivio. No era una condena, sino una prueba. Un castigo disfrazado de confianza. Y ahora, ahí estaba, con carpetas desordenadas a su lado, páginas abiertas en internet y libretas llenas de garabatos. Frente a él, nombres y rostros de cada estudiante de la 1A. Yaoyorozu, Todoroki, Ida, Uraraka, cada uno con fortalezas, estrategias y puntos flacos anotados con obsesiva dedicación. Pero mientras escribía, algo le hizo detenerse. Un kanji. Una palabra en uno de los documentos que Nezu había dejado en el montón, casi de pasada. Puede utilizar sus extremidades como vigía. Vigía. Izuku parpadeó. El término le sonaba vago, pero resonaba en su mente como una campana lejana. Vigilantes, murmuró, ladeando la cabeza. Abrió otra pestaña en su computadora y comenzó a teclear. Primero páginas oficiales, luego foros clandestinos, blogs con testimonios, artículos borrados, incluso noticias viejas enterradas en las esquinas más oscuras de la red. Y mientras más leía, más se le erizaba la piel. Los vigilantes. Personas que actuaban fuera del marco legal. Héroes sin licencia. Individuos que, a pesar de no tener reconocimiento del gobierno ni la protección de una agencia, decidían salir a las calles y enfrentar el crimen. Algunos eran vistos como locos, otros como criminales disfrazados de justicieros, pero había quienes realmente habían salvado vidas. Cada testimonio lo golpeaba de lleno. Quería ayudar, pero nunca pasé el examen de ingreso. No tenía el kirk suficiente, pero eso no me impidió detener a un ladrón. Ellos me llaman delincuente. Yo solo quería proteger a mi vecindario. Izuku tragó saliva. Sintió que esas frases podían haber salido de él mismo. La revelación lo dejó helado al principio, luego vibrante. Como una descarga que corría por sus venas, como si un engranaje dentro de su mente encajara finalmente. Son, como yo, susurró, y el murmullo llenó la habitación vacía. Los vigilantes no tenían la aprobación del sistema, no recibían medallas ni sueldos. A ojos de la ley eran poco más que intrusos, gente que se metía donde no debía. Pero, en la práctica, eran héroes sin título. Izuku se recostó en la silla, apretando los labios. Su cabeza bullía con un enjambre de pensamientos. Él nunca tendría licencia, ni uniforme oficial, ni reconocimientos. Pero, ¿y si seguía ese camino? ¿Y si de verdad podía ayudar a otros de esa manera, como lo había hecho ayer cuando evitó que la patrulla de héroes se viera sobrepasada? Su cuaderno ya no hablaba de quirks, debilidades y estrategias, sino de pros y contras. 2 columnas, una frente a la otra, con letras apretadas y tachaduras ansiosas. Pros. Podría ayudar de verdad. No dependería de la aprobación de la comisión. Haría lo que siempre soñó, proteger a otros. Contras. Es ilegal. Podría ser arrestado. Sus padres sufrirían si lo descubren. Nezu lo vería como una traición. Su futuro se arruinaría por completo. Miró las 2 listas. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera romperle el pecho. Si nadie me atrapa, podría resultar, murmuró finalmente, con una sonrisa quebrada en los labios. La frase flotó en la penumbra de su habitación, casi como un secreto compartido entre las sombras. El lápiz resbaló de su mano, quedando entre las páginas del cuaderno. Izuku se llevó una mano a la frente, tapándose los ojos.
Sabía que era una idea peligrosa, probablemente estúpida, pero no podía ignorar el calor que sentía en el pecho. Ese cosquilleo que tantas veces lo había hecho soñar con ponerse un traje y salir a la calle. Por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un resquicio. Una grieta en el muro que lo separaba de su sueño. No era el camino recto, no era el legal, no era el seguro. Pero era un camino. Y estaba decidido a explorarlo. Toshinori estaba sentado en su estudio, las manos apoyadas sobre la mesa, los codos ligeramente doblados, la mirada fija en el techo. La habitación estaba silenciosa, iluminada solo por la luz cálida de una lámpara de escritorio y el tenue resplandor de la pantalla donde revisaba los informes de los estudiantes. Todo estaba meticulosamente organizado, hojas con análisis de habilidades, videos de prácticas, estadísticas de rendimiento, incluso anotaciones personales sobre la personalidad de cada candidato. Pero a pesar de todo, nada lo convencía. Ninguno parecía digno de recibir el peso de One for All. Algunos tenían fuerza, velocidad o quirks únicos, pero carecían de la convicción necesaria para cargar con un poder que no solo podía salvar vidas, sino destruirlas si caía en las manos equivocadas. Otros mostraban compromiso, incluso sacrificio, pero sus quirks no eran lo suficientemente versátiles o poderosos para garantizar que pudieran enfrentar el mundo tal como él lo había hecho. Respiró hondo, intentando calmar la ansiedad que le carcomía el pecho. El tiempo se acababa. Cada día que pasaba sin un heredero aumentaba el riesgo de que One for All quedara en manos equivocadas. Su vista recorrió los informes por enésima vez, repasando nombres y rostros, habilidades y evaluaciones. Su mente evaluaba, comparaba, calculaba. Potencia de Kirk, resiliencia emocional, inteligencia táctica, moral, capacidad de liderazgo, todo debía alinearse, todo debía ser perfecto. No puedo fallar, murmuró para sí mismo. Recordó la conversación con Migiteye. El maestro del futuro lo había aconsejado con calma pero con firmeza. Le había dado una opción concreta. Si en 2 meses no encontraba un sucesor que cumpliera con los estándares, debía considerar a Mirio Togata. Mirio era un héroe probado, con un Kirk sobresaliente y un corazón valiente. Era confiable, estable, comprometido, y sobre todo, capaz de proteger a los demás sin perder su esencia. Pero Toshinori no podía dejar de sentir una punzada de resistencia. No quería entregar el legado solo por conveniencia. One for All no podía caer en manos de alguien solo porque era seguro. Debía ser alguien digno, alguien que comprendiera el verdadero peso de lo que iba a recibir. Se recostó en su silla y cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. Recordó a todos los jóvenes que había entrenado, a sus amigos, a sus colegas, incluso a los villanos que habían enfrentado. Cada experiencia, cada batalla, cada sacrificio lo llevaba a un mismo punto. El sucesor debía ser más que un portador de un Kirk, debía ser un símbolo de esperanza, alguien capaz de sostener la carga de millones de vidas sobre sus hombros. Abrió los ojos y su mirada cayó nuevamente sobre los informes. Su mente calculaba el tiempo restante. 2 meses. Eso era lo que se había impuesto. 2 meses para evaluar, observar, sentir, para decidir. Si no encontraba a nadie que cumpliese con los estándares, la decisión sería difícil, pero necesaria. Mirio sería la opción. Migiteye tenía razón. La incertidumbre podía ser letal si esperaba demasiado. Pero no podía dejar de preguntarse. ¿Y si encontraba a alguien que sobrepasara incluso a Mirio? Alguien que, a pesar de su falta de experiencia, demostrara un valor y un corazón que pudieran sostener a One for All. La idea lo mantenía despierto por la noche, revisando los registros de cada estudiante, analizando sus reacciones en combate, su capacidad de improvisación, su resiliencia ante la adversidad. Cada pequeño detalle contaba, cada gesto, cada decisión tomada bajo presión. Toshinori suspiró y se pasó la mano por el rostro. Sabía que el tiempo no estaba de su lado, pero tampoco podía apresurarse. Este era el momento más crítico de su vida como héroe. Elegir un sucesor significaba elegir el futuro de la sociedad, decidir quién cargaría con un poder que podía inspirar o destruir. Y aún así, por más que revisara todos los candidatos, no podía encontrar a nadie que cumpliera con todo.
Golpeó suavemente la mesa con los nudillos, frustrado, antes de levantarse y caminar hacia la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con luces que parpadeaban como constelaciones. Los ciudadanos continuaban con su vida, ajenos al dilema que su héroe número uno enfrentaba en la quietud de su hogar. Toshinori cerró los ojos, respirando hondo. 2 meses, repitió en voz baja. Si nadie está listo, Mirio será la elección. Pero en su corazón, aún mantenía la esperanza de encontrar a alguien más. Alguien inesperado. Alguien que no solo tuviera la fuerza, sino también la determinación, la inteligencia y, sobre todo, el corazón para sostener lo que él no podría siempre proteger. Se sentó de nuevo frente a la mesa, colocando las manos sobre los informes, y comenzó a reorganizarlos. Cada papel, cada gráfico, cada análisis debía ser revisado otra vez. Estaba decidido a agotar todas las opciones, a mirar más allá de lo obvio, a buscar en los detalles más pequeños. Cada mirada de un estudiante, cada reacción frente al peligro, cada chispa de coraje sería evaluada. Porque si no encontraba a ese alguien digno, Mirio sería la opción. Pero mientras quedara tiempo, Toshinori no dejaría de buscar. No podía. No quería. One for All era demasiado importante, y el futuro de la humanidad dependía de que su elección fuera correcta. Y así, en silencio, bajo la tenue luz de su lámpara, Toshinori comenzó de nuevo su exhaustivo análisis, con la urgencia de un hombre que sabía que cada segundo contaba, y con la esperanza de encontrar, al final del camino, al sucesor que realmente mereciera llevar la antorcha que él había sostenido durante tanto tiempo. Al día siguiente, Izuku caminaba por la casa con la mirada perdida, concentrado en sus propios pensamientos, mientras sus padres observaban con atención desde la cocina. La preocupación se dibujaba en sus rostros. No era habitual que el pequeño pecoso se mostrara tan ensimismado. «Isu, cariño, ¿qué te tiene tan pensativo?», preguntó Hisashi, intentando sonar ligero y animado, mientras servía el desayuno. «Nada», respondió Izuku, con una sonrisa forzada, aunque sus ojos seguían enfocados en el vacío. «En realidad, estoy repasando todas las estrategias y escenarios para la simulación que Nezu me encomendó, analizando cómo cada estudiante podría reaccionar ante distintas situaciones y cómo optimizar su desempeño». Ambos padres intercambiaron una mirada silenciosa, cada uno consciente de que su hijo les contaría todo cuando considerara apropiado. No creían que esa fuera la verdadera razón. Por ahora, respetarían su espacio. No era la primera vez que Izuku se perdía en sus pensamientos y, aunque un poco inquietante, sabían que detrás de su concentración estaba su inteligencia y su dedicación inquebrantable. Sin embargo, sus padres no eran los únicos que notaban su comportamiento inusual. Bakugo, Todoroki y Shinzo, quienes compartían ciertos entrenamientos o tiempos de descanso con él, también habían percibido algo diferente. «Hey, nerd», gruñó Bakugo, frustrado. «Justo esta mañana presumí que hice puré a 2 extras en el ejercicio, y tú ni siquiera escuchaste nada de eso. ¿Qué estabas haciendo? ¿Planeando alguna estrategia de invasión secreta o qué?». Izuku apenas levantó la mirada y sonrió tímidamente. «Solo estaba reflexionando sobre algunas tácticas», respondió, manteniendo la calma. Todoroki, por su parte, lo observaba con una mezcla de preocupación y resignación. No siempre era saludable ver a Izuku tan concentrado en sus pensamientos. Demasiadas veces esa concentración había traído problemas no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. Sin embargo, en esta ocasión decidió dejarlo pasar. Probablemente todavía está pensando en su escapada de hace un par de días, razonó mentalmente, reconociendo que la realidad y los pensamientos del chico a veces divergen bastante. Shinzo, que se encontraba cercano, lanzó un suspiro bajo, divertido pero cauteloso. No podía evitar notar cómo Izuku se entregaba por completo a su análisis, cada detalle minucioso y cada posible fallo cuidadosamente anticipado. Era impresionante, y un poco inquietante. Al terminar el día, Izuku se dirigió con los resultados y los reportes preparados hacia la oficina de Nezu. El director lo recibió con su habitual entusiasmo, aunque con un leve dejo de curiosidad ante el comportamiento inusual del niño. «Vaya, Midoriya-kun», dijo Nezu, mientras revisaba los documentos.
pareces más concentrado de lo habitual. ¿Estás seguro de que todo está bien? Sí, director. No hubo problemas, respondió Izuku, intentando sonar natural, aunque en su interior se sentía satisfecho de cómo había organizado toda la información. Nezu comenzó a leer con detenimiento todos los reportes, comparando las notas, analizando los puntos fuertes y débiles de cada estudiante. Su ceja se arqueaba de vez en cuando, sorprendido por la precisión y la profundidad de los análisis de Izuku. No era algo que un estudiante de apoyo tuviera la obligación de hacer, pero él lo había hecho por iniciativa propia, demostrando no solo inteligencia, sino una comprensión estratégica que incluso Nezu consideraba admirable. Excelente, Midoriya-kun, dijo finalmente, asintiendo con satisfacción. Esto nos será de gran ayuda para organizar los equipos y plantear la simulación de evacuación en la USO. Aizawa, Terese y yo sabremos exactamente cómo utilizar esta información. Has hecho un trabajo impresionante. Izuku sintió un pequeño brillo de orgullo al escuchar las palabras del director. Asintió con humildad y comenzó a recoger sus cosas para irse, pero antes de salir, Nezu lo detuvo con una pregunta inesperada. Una cosa más, Midoriya-kun. Las clases que tienes programadas para este jueves, ¿las comprendes completamente? Izuku pensó por un instante y respondió con sinceridad. Sí, director. Me enseñó esta materia hace un par de años, así que solo necesito repasar y verificar algunos conceptos. Nezu sonrió ampliamente, satisfecho no solo con la respuesta, sino con la madurez que demostraba el chico. Muy bien, entonces puedes marcharte. Quizás no puedas estar en el curso de héroes, pero eso no significa que no puedas participar con ellos en ciertos ejercicios. Tu ingenio y dedicación siguen siendo un recurso invaluable. Al salir, Izuku se sintió ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Había logrado ayudar, había aportado algo significativo, y, lo más importante, había cumplido con las expectativas de uno de los únicos adultos que realmente valoraba su esfuerzo sin importar su quirk. Nezu se quedó observándolo partir, cruzando los brazos sobre su escritorio. Definitivamente, nadie puede derrotarlo en ingenio, pensó con una mezcla de respeto y diversión. Ese chico tiene un talento natural que va más allá de cualquier quirk. Solo espero que nadie más lo subestime. Nadie, ni siquiera la sociedad que se obsesiona con los dones. Con una sonrisa satisfecha, el director volvió a sus papeles, reflexionando sobre cómo incluso aquellos sin un quirk podían dejar una huella imborrable si se les permitía utilizar su mente y su corazón con libertad. Continuará, fin del capítulo 6. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.